la ANSES es nacional, financiela usted, Milei. Voy a decirlo corto, por ahí está mal dicho así. A la Argentina probablemente le sobre sociedad y le falta Estado. Pero en la Argentina discutimos los sectores. Pasamos de querer fabricar submarinos y barcos, después automóviles, después sustitución de importaciones, fronteras abiertas. A los viandazos venimos hace décadas. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vino por el Desarrollo. Como saben, Vino por el Desarrollo es un ciclo de entrevistas donde buscamos juntar a especialistas, equipos técnicos, gente de distintos sectores productivos a debatir en un espacio distendido, amigable, para poder discutir un poco en conjunto los aspectos más importantes del desarrollo de nuestro país y encontrar ideas innovadoras, nuevos consensos y poner un poco en debate la agenda política que hoy está marcando el crecimiento de nuestro país. Yo soy Paloma Barona, me acompaña Pablo Berkovich. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos y a todas. Yo voy a presentar a los dos invitados de hoy. Le quiero agradecer también a la bodega de Uributi Family Winemakers. Vamos a estar tomando un vino de manera distendida, justamente discutiendo un poco aquí con los invitados. Nos acompaña Nicolás Massot, diputado por la provincia de Buenos Aires, parte del bloque Hacemos Coalición Federal. Y también nos acompaña Marcelo Leiras, profesor de Ciencia Política de la UDESA, investigador del CONICET. Hoy vamos a hablar mucho de política. Vamos a hablar muchísimo de política. Quiero empezar justamente hablando de la reconfiguración de la política, la reconfiguración de los partidos políticos. Me parece que estamos en un momento en donde eso está pasando y queremos empezar a hablar justamente hacia dónde vamos en términos de esta reconfiguración política, si les parece, Marcelo, Nicolás. La idea es que también hablen entre ustedes, discutan entre ustedes de vuelta con un vino de por medio, podamos sacar alguna conclusión al final. Bueno, empezamos con la pregunta fácil, Sí, gracias. Bueno, yo creo que estamos en un momento probablemente de cambio significativo en el sistema de partidos argentino. Me parece que el triunfo y la magnitud del éxito electoral de Milei reflejan una evaluación negativa de las experiencias de gobierno previas, en particular de la experiencia de la presidencia de Alberto Fernández y de la experiencia de la presidencia de Mauricio Macri. Y eso se canaliza a través de un liderazgo que es disruptivo, es muy agresivo, a veces violento, pero que me parece que creo que parte del éxito de ese liderazgo obedece a no eludir los problemas. Milei, de un modo, yo creo, desacertado y también desprolijo y hasta el momento con una gestión bastante incompetente, sin embargo tiene como una ventaja de diagnóstico, creo yo, que es más de percepción y probablemente emocional que de reconocimiento intelectual, ¿no? Racionalizado. Y eso le ha generado una popularidad que yo creo que es grande y que creo que expresa un electorado que ya estaba constituido. Juntos por el Cambio obtuvo 41 puntos en 2017, 41 puntos en 2019, después de tener una gestión presidencial poco exitosa, creo yo. 41 puntos en la elección de 2021. Para mí, ese mismo electorado se expresa ahora en Milei, encuentra en Milei un vehículo más claro respecto de ese diagnóstico de cambio. Y eso implica también una revisión del juicio negativo sobre las ideas y las políticas neoliberales que se había consolidado como mayoritaria a partir de la enorme crisis social y económica de 2001, ¿no? Creo que sí, va a cambiar. ¿Cómo? Es otro precio, la verdad que no lo sé. No, y estaba pensando si el bloque Hacemos Coalición Federal es
hijo de esto que estaba diciendo recién Marcelo, y es hijo también de una reconfiguración de la política. No tenemos padres que nos reconozcan todavía. No, pero yo creo que es pronto. Me parece que las reacciones, primero, no hay que tratar de racionalizarlas tanto. Son reacciones, la que nos llevó a formar el bloque a nosotros fue prácticamente una atracción mutua entre los integrantes que nos veíamos de alguna manera apátridas en esta realidad simplificada, dicotómica, y que Milei no vino más que a acrecentar todavía más. Y como se dice en el fútbol, ¿viste? Cuando te quedás con el pase libre, con el pase en tu poder. Bueno, fue un bloque que lo unificó el sentido común, el equilibrio, que son a veces posiciones que generan poca pasión. A nosotros, en general, lo que tenemos en común es que nos genera... somos apasionados del equilibrio. Con Miguel Pichetto, con Emilio, con Florencio, incluso con algunos integrantes de la coalición cívica, que a veces Carrió opaca de alguna manera por su omnipresencia, pero que tienen una trayectoria muy probada y posiciones en general muy equilibradas también. Entonces la verdad que no sé si es hijo de la reconfiguración o no, lo que creo que va a ser protagonista de la reconfiguración. Una reconfiguración que para mí tiene más que ver con las ideas que con los partidos. Los partidos en la Argentina vienen siendo estructuras jurídicas muy débiles en los últimos 20 o 30 años y no creo que eso vaya a cambiar. En general la tendencia, al contrario, en la mayoría de los países es a un fortalecimiento de las individualidades y un debilitamiento de las estructuras. No creo que seamos la excepción. Pero sí creo que lo que se va a reconfigurar son las ideas, ¿no? Porque hay ideas que están, que en todo caso lo apuntaría en las ventajas, o si se quiere, en algunos atributos que hay que reconocerle a Milei, de haber con mucha brutalidad haber ayudado a pasar en limpio algunas ideas que se han dejado de discutir en muchos otros países, ¿no? Y que en la Argentina se seguían discutiendo, que creo que es lo que nos define con más peculiaridad. No que exista o no exista una grieta. En todos los países del mundo existe una grieta, una polarización muy significativa. Lo raro de la Argentina es el contenido de la grieta, ¿no? En general, en la mayoría de los otros países, la polarización se da en torno a la educación pública, a la salud pública, a la inmigración, en cuanto a amenaza del empleo o de la seguridad. Pero generalmente se discute eso, ¿no? El Medicare en los Estados Unidos, el muro en México, las políticas inmigratorias, la defensa de la industria nacional. En Chile, la gratuidad o el arancelamiento de la universidad, ¿no? Un montón de ejemplos, pero rara vez se discute la fortaleza, digamos, o la búsqueda de fortaleza de la moneda, la disciplina monetaria o el equilibrio fiscal. Esas cosas se discuten poco en el mundo. En general se discute el contenido del equilibrio fiscal, bueno, ¿cómo haces para lograrlo? Pero acá, al contrario, discutimos durante años las leyes de gravedad de la economía. Y fue la grieta en contra del desarrollo. No fue en contra de algunos derechos que la Argentina parece haber resuelto desde el preámbulo de su Constitución. No, fíjense que entre Macri y Cristina no discutían de educación pública, ni de salud pública, esas discusiones no estuvieron presentes. Tampoco tuvimos grandes discusiones sobre inmigración, ¿no? Entonces había como un consenso en la Argentina sobre determinadas cuestiones que en general en el mundo son las que se discuten, y en aquellas cuestiones que en el mundo se arribó a un consenso, eran las que se discutían en la Argentina. Yo creo que si hay que apuntar algo es que tal vez la presencia de Milei ayude a solidificar un poco la validez del equilibrio fiscal y de la disciplina monetaria como valores en sí mismos, y que después lo que va a sacudir Milei es la discusión interna del equilibrio fiscal, que es lo más actual de hoy. Lo que tenemos que discutir no es si el equilibrio fiscal está bien o mal, lo que tenemos que discutir es quién está pagando más impuestos, quién está pagando menos, quién está haciendo más esfuerzo para llegar a este ajuste, por qué hay regímenes especiales de empresas que nadie los toca, ¿no? ¿Por qué los jubilados participan tanto, los asalariados formales, con la vuelta del impuesto a las ganancias y reducimos bienes personales casi a cero? La discusión es intraequilibrio fiscal, no si el equilibrio fiscal está bien o mal, que es lo que veníamos discutiendo hasta diciembre, ¿no? Que fue para mí el gran error del kirchnerismo. Bueno, yo creo que acá no hay una discusión de partidos, hay una discusión de ideas, que es nueva. Y para cerrar la pregunta, nosotros lo que queremos es agregarle equilibrio a eso, es decir, abandonar la política de extremo, que esta discusión no se vuelva a dar con excesos, que se dé
equilibradamente, lo cual no significa que se dé moderada o tibiamente, sino que el equilibrio como herramienta de largo plazo y de desarrollo para los países tiene que ser defendido a capa y espada. Total. Me parece muy interesante este punto que traes y te quería preguntar, Marcelo, ¿cómo ves esta disonancia entre ideas y partidos? Si es así. Yo comparto plenamente ese diagnóstico y en particular la observación que hace Nico. Los partidos políticos como modo de organizar la representación son más bien un invento del fin del siglo XIX, están pensados para otra sociedad, para democracias bastante más restringidas que las nuestras, y no parecen llevarse bien con el modo en que vivimos ahora, ¿no? Entonces me parece que sí, desde el punto de vista organizativo es difícil que vuelvan a fortalecerse organizaciones partidarias como las que creemos haber tenido, porque también los partidos políticos argentinos siempre fueron confederaciones de partidos provinciales, ¿no? Hay que revisar la historia con un ojo un poquito más crítico. Pero dicho eso, ciertamente aún respecto de ese formato más confederal, no vamos a volver a tener esos partidos. Coincido plenamente en que es un momento de discusión de ideas. O quizás deseo que lo sea, ¿no? Me parece que es necesario que lo sea. Muchas veces estamos capturados por otras cosas, ¿no? De otras urgencias. Coincido también con Nico en que el equilibrio fiscal es un objetivo que la historia nos viene mostrando es indispensable para conseguir el equilibrio macroeconómico que necesita la Argentina. Ahora, yo iría un paso para atrás. No para disculpar a los políticos y las políticas respecto a los cuales me siento más cerca. Yo colaboro con Guado de Pedro, fui asesor durante la presidencia anterior. Entonces, no es para justificar las posiciones que pueden tener algunos de mis compañeros y compañeras, pero sí me parece importante entender cuál es el motivo por el cual el equilibrio fiscal como bandera no resulta convincente para mucha gente en Argentina. Y yo creo que tiene que ver con que los gobiernos fiscalistas han adoptado ese argumento con el objetivo de imponer muchas veces políticas que fueron muy sesgadas desde el punto de vista social y muy insensibles a la tradición de cobertura y de Estado generoso y solidaria de la Argentina, que también subrayaba Nico hace un momento. Los argumentos fiscalistas se escucharon por primera vez en el formato que conocemos ahora en la década del 50 y del 60 del siglo XX. Fueron argumentos fiscalistas también los que llevó adelante Martínez de Oz. Con esto no estoy tratando de hacer como una genealogía acusatoria, pero sí tratar de entender qué le resuena a la gente cuando alguien habla de equilibrio fiscal. Yo creo, como dice Nicolás, que el equilibrio fiscal es una meta a la que se puede llegar por muy distintos caminos. Pasa que los caminos de los que fueron fiscalistas muy comprometidos tendieron a ser antipopulares, ¿no? Entonces me parece que yo creo que es indispensable para conseguir equilibrio macroeconómico reconocer que no hay un solo camino al equilibrio fiscal. Del mismo modo que el equilibrio fiscal que consiguió de modo muy rústico, creo yo, este presidente en los últimos 2 o 3 meses, tiene un sesgo distributivo muy regresivo, ¿no? Que resulta ser el sesgo distributivo que tuvieron casi todas las experiencias fiscalistas argentinas, ¿no? Entonces me parece que para que sea escuchable el argumento y sea posible un consenso interpartidario para sostenerlo, que yo es otra cosa que también estoy convencido, es indispensable. Indispensable. Me parece que no es posible resolver el problema macroeconómico argentino sin un acuerdo interpartidario amplio. Pero bueno, entonces hay que plantear el problema en términos que sean sensibles a la perspectiva con la que cada uno viene mirando, ¿no? El equilibrio fiscal no se mancha, diría el Diego. Pero más allá de eso, lo que me quedé pensando también es si la libertad de avanza tiene un modelo de desarrollo. Si ustedes creen que tiene un modelo de desarrollo en la cabeza, o si a lo máximo que puede llegar a apuntar es a un modelo de crecimiento y hasta ahí. No es lo que se ve, ¿no? Yo creo que igual los gobiernos tienen etapas, ¿no es cierto?
pero hoy lo que vemos es un gobierno unidireccional que busca recaudar lo más posible y por otro lado pisar el gasto todo lo posible para cortar con la emisión monetaria y bajar la inflación. Parece ser el único leitmotiv. No está mal si fuese solo una época, empieza a estar mal cuando la manera de ejecutarlo atenta contra el desarrollo. ¿En qué sentido? Digamos, la velocidad, es decir, yo tomando las palabras de Marcelo, creo que el punto al cual tenemos que tender es un punto en donde el equilibrio fiscal, que entre paréntesis, equilibrio fiscal no significa superávit, el equilibrio incluye la posibilidad de que a vos te financien un déficit, ¿no es cierto? O sea, yo no tengo un problema con el déficit fiscal, en la medida en que sea financiable por herramientas que no impliquen meterle la mano en el bolsillo a la gente, que es básicamente crear dinero. Cerrado ese paréntesis, creo que el equilibrio fiscal tiene que ser un estado general de cosas. Los partidos lo tienen que adoptar como la línea de cal de la cancha, tiene que ser un límite. La discusión fiscal es la discusión de cómo se mantiene el equilibrio fiscal dentro de los distintos jugadores de la sociedad. Es decir, quién hace más esfuerzo, quién hace menos para no perder ese estado general de cosas. Pero creo que no tiene que ser una bandera política, tiene que ser un valor de Estado. Y ahí tenemos un gran desafío. Y cuando vos, como yo creo la administración actual, tiende a llegar demasiado rápido a ese punto, en un mercado laboral inelástico como el nuestro, es decir, que cuando expulsa gente tarda muchísimo más en volver a tomarla por cómo razona el empresario pyme o el productor o el emprendedor argentino, es decir, siempre hay como una cultura, digamos, de maximizar por horas extra, por redefinición de tareas, la dotación actual de empleados. Es una decisión que se toma con mucha cautela el ampliar la planta laboral. Entonces, cuando vos vas aceleradamente a un plan ortodoxo antiinflacionario, que es destruir demanda, porque así es como está bajando la inflación, y no lo digo como un juicio de valor necesariamente negativo, probablemente cualquier gobierno hubiera tenido que echar mano un poco a eso, pero la velocidad al final es todo, es decir, las dos, hay tres componentes, el rumbo es uno, la velocidad es el segundo, y después quién paga la nafta, quién paga el costo relativo del viaje, ¿no es cierto?, que es lo que veníamos hablando. Ahora, cuando la velocidad es desmedida y destruís más empleo y más riqueza del que debés para llegar al rumbo, bueno, la vuelta es mucho más cuesta arriba. Entonces ahí es donde yo creo que falta un plan productivo, porque el equilibrio fiscal no implicaba en la Argentina superávit financiero en 3 meses. Mucho antes, 5 estaciones antes ya era financiable. Y eso podía implicar un acompañamiento de la dotación de empleo, digamos, y de la supervivencia de comercios y de pymes, que yo creo que hoy no estamos viendo. Entonces, efectivamente, creo que el árbol les está tapando el bosque y cuando se quiera reaccionar, creo que vamos a haber pagado un costo excesivamente alto por llegar, insisto, a un equilibrio fiscal que todavía está por verse, ¿no? Porque el trabajo más importante de este equilibrio fiscal fue una licuación fenomenal sobre los saberes jubilatorios y, en segundo lugar, la triplicación de la alícuota del impuesto país. Estas dos fueron las dos componentes principales del ajuste de Milei. Entonces, bueno, el impuesto país en 7 meses se convierte en calabaza, son 550 millones de dólares mensuales que el gobierno pierde y no queda claro cómo va a reemplazarse. Entonces, también es bastante poco prudente acelerar una sobreactuación de un superávit casi ficticio si en 7 u 8 meses vas a volver al déficit. Creo que eso es algo que la Argentina y sobre todo la confianza frágil que está generando este gobierno no podría resistir. Total. En este sentido de quién paga este costo, hace poco te escuchaba, Marcelo, hablar de que la Argentina estaba yendo hacia un debilitamiento del federalismo. Y me parece que en este contexto el rol de las provincias dentro de la distribución del ingreso, dentro del aporte de esos ingresos, se está poniendo bastante en juego en el debate político, así que también quería escuchar un poco qué te referías sobre este debilitamiento del federalismo y también, Nicolás, vos qué pensabas sobre esto. Bueno, yo creo que el presidente y varios miembros del gobierno fueron muy claros respecto de qué esperaban respecto de los gobiernos provinciales, que esperaban apoyo político a cambio de asistencia financiera, ¿no? Entonces, muy deliberadamente redujeron todas las transferencias no automáticas a las provincias,
las transferencias del Fondo del Incentivo Docente y colocaron a muchos gobiernos provinciales en una situación financiera muy delicada, ¿no? Yo creo que eso compromete el funcionamiento de los gobiernos provinciales y desde ese punto de vista el funcionamiento del federalismo. Ahora, a mí me parece que nuestro país tiene, entre otros problemas, un problema de distribución de la carga tributaria y de las responsabilidades de recaudación y de gasto muy significativo. Quiero contar los subtítulos de lo que estoy diciendo para que no se interpreten mal. No soy de los que creen que hay provincias inviables. No creo que la fuente de los desequilibrios fiscales argentinos sea el gasto desmedido de las provincias. Inclusive debería subrayarlo porque escribí algunas cosas alguna vez que por ahí sugerían esa interpretación. No es lo que creo, ciertamente no es lo que creo ahora. Creo que es necesario que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales tengan previsibilidad en los ingresos fiscales y la posibilidad de programar. Y también que salgan de esta situación, que es bastante antigua, no es de ahora, en la cual pasan dos cosas. Primero, hay sobreimposición o muchos impuestos superpuestos, porque nadie confía en que la otra parte va a cumplir su parte de los acuerdos fiscales. Y por otro lado también hay subinversión pública, sobre todo en infraestructura, ¿no? Si uno compara, por ejemplo, la infraestructura argentina con la infraestructura vial brasileña o la infraestructura vial chilena, más allá del modo de financiamiento público-privado, que es otra discusión, lo que uno observa es que, digamos, comparado con la dotación de recursos del país, nuestra infraestructura es pobre. Y creo que es pobre porque no hay esquemas estables y confiables para autoridades provinciales y para autoridades nacionales de financiamiento de esas obras, ¿no? Entonces me parece que nuestro federalismo, para funcionar, necesita una reorganización. Ahora, el grado cero de esa reorganización es abandonar la política del apriete, ¿no? Que no la inventó Milei, hay que decirlo también. Creo que todos los gobiernos nacionales han recurrido, en la medida que su situación fiscal se los permitió, al disciplinamiento financiero como modo de promover el apoyo legislativo en el Congreso de la Nación, ¿no? Dicho eso, probablemente este gobierno, como en otros ámbitos, lleva esa herramienta conocida a un extremo que produce resultados que yo encuentro muy negativos. Coincido, para no ser redundante, creo que tenemos que poner el foco en la salida de esta época, ¿no? Porque Milei está apretando muy fuerte sobre un botón que al final creo que en abstracto podríamos coincidir mucho, que es que cada orden de gobierno tiene que poder financiar lo que le corresponde. Entonces ese es el justificativo que él utiliza para decir, bueno, yo por qué tengo que andar pagándole el 10% a los salarios docentes si los docentes son provinciales, por qué tengo que pagar la obra pública provincial, más allá de alguna mega obra interjurisdiccional, por qué tengo que pagar las cajas jubilatorias, ¿no? Entonces, bueno, eso obviamente que desconoce la historia de muchos de esas casi instituciones fiscales hoy, pero al final marca un punto que puede tener sentido, porque en parte no somos del todo federales porque nunca ocurrió lo que técnicamente se llama correspondencia fiscal, que es que cada orden de gobierno recaude lo que gasta. Y ahí es interesante porque cuando uno empieza a evaluar, es mucho más lo que las provincias financian de la nación que lo que la nación financia de las provincias. ¿De qué manera? Básicamente con algo que se llaman asignaciones específicas. Digo, la Argentina tiene un pacto entre provincias que dio formación a la nación, eso nunca hay que olvidárselo, a algunos les gusta más, a otros les gusta menos, pero la nación argentina puede ser disuelta, las provincias no, al menos las 14 provincias fundantes. Y después tiene un acuerdo fiscal entre provincias que es la coparticipación, una ley que es imposible de modificar, es una discusión para otro momento, pero que establece una distribución de recaudación. Hoy hay 4 o 5 asignaciones específicas de impuestos coparticipables para gasto nacional, principalmente el ANSES. Porque la respuesta que uno le podría dar a Milei es, bueno, bien, que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde, la ANSES es nacional, finánciela usted, Milei, ¿no?
y entonces devuélvanos el 11% del IVA, el 10% de ganancias, el impuesto al cheque y todos los impuestos que tienen una asignación específica al ANSES, que en realidad son coparticipables. Porque al final es mucho más, insisto, lo que las provincias están financiando a la nación que lo que la nación financia a las provincias en estas 3 o 4 transferencias discrecionales o semidiscrecionales que Milei está cancelando. Entonces, si la salida de esta discusión es efectivamente un país en donde con mucha más nitidez las provincias se paguen el 100% de su educación, de su salud, de su obra pública, pero que cuenten con el 100% de los recursos que les pertenecen, bueno, tal vez habrá valido la pena. Porque el control político sobre el apriete inicia con la fortaleza fiscal. Es imposible revertirlo de otra manera. Yo estaba pensando en algo que me quedó de algo que dijiste de las causas, de las ideas. Y pensaba también en diferentes causas que tuvieron importancia en los últimos tiempos. Digo, el feminismo, el ambientalismo, la economía popular, la industria, que lo nombraste muy bien vos. Estaba pensando si necesitan una orgánica esas causas, qué necesitan para obtener el resultado, la finalidad. Porque de vuelta, hay muchas causas que tuvieron algunos éxitos concretos, muy concretos, otras que todavía no, como la industria, ¿no? ¿Qué puede hacer la política para organizar esa causa? Porque si no, de vuelta nos quedamos en ideas, en causas y punto. Yo creo que la motorización electoral de la industria es el empleo. Digamos, yo no soy un gran seguidor de la política de Estados Unidos, pero siempre admiré una cosa. Todos los candidatos de todas las épocas y de los dos partidos, siempre el primer ítem de su plataforma política es la cantidad de cientos de miles o de millones de empleos que van a crear. Y explican cómo. Eso es lo primero. Es como si la sociedad estadounidense demandara la creación de empleo. Y por supuesto que la creación de empleo no viene solo por la industria y los servicios explican en las últimas décadas un crecimiento más rápido que la industria. Pero me parece que el leitmotiv electoral no tiene que ser la industria en sí misma, tiene que ser el empleo, que al final son dos caras de la misma moneda. Está bien, pero si te digo que desde 2011 estamos perdiendo, o por lo menos no ganando, empleo formal en Argentina, si estamos perdiendo pymes industriales exportadoras desde 2011 de vuelta tenemos una causa y no tenemos política que organice esa causa. Yo lo que me pongo a pensar es, ¿quién va a motorizar esa causa? Porque vos veías en la calle la marcha del feminismo y tenías banderas de todo color político. Sí. En la economía popular pasó lo mismo. Sí. En el ambientalismo también pasa lo mismo. Sí. En la industria no sé si pasa. ¿Ustedes ven que pase lo mismo? Yo creo, es interesante cómo lo dijiste, ¿no? La política que organice. Yo creo que los movimientos sociales y los sectores sociales en general, incluyendo muchos sectores industriales, organizan ellos la política. Y yo creo que al revés, la política debería conducir todo eso. Tanto la economía popular, como las políticas de género, como la política industrial. Yo creo que hay muchos sectores industriales que son muy eficaces desde el punto de vista político. Lo que hace falta es una política industrial. Esto es una política de promoción del agregado de valor en nuestro país, ¿no? Que sea independiente del arraigo social, organizativo que pueda tener. Voy a decirlo corto, por ahí está mal dicho así. A la Argentina probablemente le sobre sociedad y le falta Estado. Hay mucha organización social. Por suerte, yo creo que es parte de lo que nos hace el país que nos gusta hacer, digamos, ¿no? Hay mucha capacidad de acción colectiva, mucha capacidad de demanda, mucha capacidad de exigencia sobre el Estado, poca capacidad de coordinación de políticas sobre el Estado, desde el Estado para dar respuesta a eso, pero una respuesta que sea armónica con el conjunto de demandas, ¿no? Bueno, esto lo hilo mucho con algo que decía Nicolás al principio de la necesidad de ciertos consensos o de una organización política para, por ejemplo, un plan productivo. Hoy en día es sumamente necesario que haya una discusión sobre el modelo productivo que queremos de país y unas ideas de políticas públicas claras para ese fin. ¿Ustedes ven posible romper con la polarización que hoy existe en los distintos partidos políticos para lograr ese consenso y poder tener un plan productivo para una Argentina desarrollada? Posible es. Hoy no sé si nos estamos mirando en el mejor espejo, ¿no? Hoy cuesta hablar de consenso, ¿no? Porque hasta para una gran parte de la sociedad se ha transformado en una mala palabra.
pero sí, yo creo que sí. Son cosas concretas, ¿no? Es decir, vos fíjate que hubo los dos principales actores políticos en cuanto a frentes electorales de las últimas 2 décadas, que han sido el Frente para la Victoria en sus distintas acepciones o Juntos por el Cambio, entre una de las principales 10 causas de diferenciación eran las retenciones al agro. Y estaban percibidas principalmente como una forma de financiamiento fiscal, pero en definitiva tenían un impacto en cuanto a la política de desarrollo agroindustrial, porque obviamente que la política tributaria afecta decisiones de agregado de valor o motiva decisiones de exportación primarizada. Entonces, cuando uno habla de consensos, para que no queden palabras vacías, habla de eso, es decir, hay muchos otros países en donde no es que se chasquearon los dedos y hubo una política industrial. Llevó décadas, pero a lo largo del tiempo, los distintos partidos políticos de diferentes sociedades fomentan los mismos sectores, porque hay una coincidencia en las ventajas competitivas, en la dotación de recursos inicial, y puede haber un distinto enfoque marginal respecto de cómo hacer para potenciar más o menos un sector determinado. Pero en la Argentina discutimos los sectores. Pasamos de querer fabricar submarinos y barcos, después automóviles, después sustitución de importaciones, fronteras abiertas. A los viandazos venimos hace décadas. Entonces, a veces se trata de ponerle nombre y apellido a los consensos. A mí me gustaría que hablamos de Pacto de Mayo, ¿no? Y con decálogos recontra genéricos. Sería mucho más loable, discutir cuál es un acuerdo político para determinar los 10 sectores sobre los cuales la Argentina va a generar empleo. Porque cuando yo te decía lo del empleo, no era solamente un eslogan, es que detrás de eso hay una discusión de dónde vas a destinar vos tus excedentes fiscales, es decir, vos hoy tenés 32 regímenes especiales que vienen de la época de la independencia, más o menos. Entonces, no se revisan. No hay una lógica de decir, vamos a potenciar este sector o este otro, o vamos a afectar la rentabilidad relativa de un sector a otro, porque nos tenemos que posicionar acá, tenemos que agregar valor en este. Y ni hablar, llevar eso a una discusión interpartidaria. Que eso para mí también es delimitar la línea de cal. O sea, es lógico que vos discutas respecto de los sectores en los cuales tenés competitividad. Aparte hay sectores nuevos. Pero es lógico que ocurra cada 30 o 40 años. Pero ojo, porque esos regímenes también fueron política pública con mayúscula en el sentido de que trascendieron gobiernos. Porque esos regímenes a los que vos estás haciendo alusión... Pero trascendieron gobiernos mucho más por la fuerza corporativa que por la política unificada. Sí, por la idea y eso se nota. Sí. Y eso se nota, porque fueron recauchutados, Te aclaro una cosa, yo estoy generalmente de acuerdo en la mayoría, no soy un detractor. Sí me hace reaccionar un momento como este, en donde yo cada vez que tengo oportunidad hablo de los regímenes especiales, porque a mí es decir, yo no tengo ningún problema ideológico ni con Galperín, ni con Mercado Libre o con Globant. Al contrario, los admiro. Y más allá de que me guste más o menos cómo tuitea, ojalá la Argentina tenga 25, 30 Galperines en poco tiempo y tenga decenas de empresas como Ualá o Globant. Todas apoyadas también por el Estado. Eso es lo que yo digo. Lo que yo digo es, hoy son recontra competitivos. Hace 8 años yo voté esa ley. Fue una ley promovida por nuestro gobierno con la presidencia de Macri. Y hoy sigo entendiendo la necesidad de esa ley. Fue un sector, la economía del conocimiento, que produjo una revolución de empleo, digamos, y que permitió que muchos jóvenes se quedaran en la Argentina, aún trabajando de manera remota. Yo veo todo positivo. Lo que me hace reaccionar es cuando tenemos 60% de licuación de los saberes jubilatorios, vuelve el impuesto a la ganancia, aumentamos los monotributos, bajamos bienes personales y no tocamos nada de eso. Yo estoy seguro que si ustedes lo invitan a Galperín, a Migoya y a Barbieri, estoy seguro que los tres van a decir, y bueno, sí, la verdad que si me lo dan lo agarro, pero estoy de acuerdo en contribuir. Estoy convencido. Lo que pasa es que, claro, acá el que no llora no mama y el que recibe agarra. Pero te quiero decir, es una discusión ausente. Entonces los consensos tienen que ser sobre esto también. No tenés que ponértelo de culo a Galperín para decirle, flaco, se acabó la exención. No hace falta el exceso, ¿no? No hay que ni perseguirlo ni adorarlo. Ni tiene que ser tu tuitero favorito ni tu enemigo público número 1. Es el empresario más importante de la Argentina con la única empresa argentina que forma parte de las 100 más valiosas del mundo. Bueno, muchachos, a cuidarlo, a ver qué encontró de terreno fértil para desarrollarse y a promoverlo. Ahora, promoverlo muchas veces es precisamente desregularizar, es acompañarlo en el mundo, es
entender que los controles de capitales son un desastre, loco. No puede ser que hayamos caído otra vez en esa idea hace tan poco tiempo. Y bueno, por ahí no es eximirlo de ganancias. Claramente no es eximirlo de ganancias en este momento. Entonces, hay discusiones que con argumentos se pueden dar de manera equilibrada. Y yo te lo digo porque en el Congreso pasa, cuando se apagan las cámaras, cuando no estás en la sesión, vos hablás de estas cosas y te agarra una locura bárbara. Porque decís, ¿cómo puede ser que nos ponemos de acuerdo compartiendo una comida? Todos dicen, sí, tenés razón, y después cuesta tanto, ¿no? Hay algo que está fallando ahí, pero por supuesto que es posible. Hoy no parece el mejor momento, porque los liderazgos se contagian, ¿no? Hoy la sociedad está más violenta, de la misma manera que digamos, la sociedad repite y adopta conductas de los liderazgos. Bueno, ojalá cambiemos pronto ese punto y aprovechemos esta experiencia para corregir algunas otras cosas. Yo soy de la idea de que aún las experiencias que cuesta entender pueden aprovecharse para pasar en limpio cuestiones y para arribar a síntesis. Total. Marcelo, ¿vos cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que hace Nicolás, pero me parece que lo que puede estar influyendo en la dificultad para salir de los cuellos de botella, reformar los regímenes especiales que ya no son necesarios, es que me parece que no hay consenso sobre un diagnóstico, no hay un marco común. A mí me parece que ahí pasan dos cosas. Hay una cosa que tiene que ver con el modo como imaginamos que es el país y otro con los modos o los modelos que tenemos en la cabeza para tratar de impulsar su desarrollo. Sí. Yo creo que nosotros imaginamos ser un país rico en su dotación de recursos, que solo los tenemos que usar bien, e imaginamos ser un país grande. Y yo creo que somos un país de riqueza moderada, sí, inclusive considerando los recursos naturales, que tiene una de las praderas más fértiles del mundo, pero después no somos ni Australia ni Noruega. No, después tienen muchos kilómetros cuadrados de estepa, qué sé yo, muchas zonas áridas, en fin. Sí. Eso por un lado. Y por otro, en Argentina efectivamente, como en todo el mundo, el consumo interno es uno de los motores del crecimiento de corto plazo más significativos. Pero un país con nuestro tamaño de mercado no va a crecer vendiendo solo el mercado interno. No va a crecer vendiendo solo el mercado interno. Ahora, ¿qué pasa? Ahí, entonces, me parece esas dos cosas, ¿no? No somos un país grande, no basta con el mercado interno, no somos un país especialmente rico o especialmente dotado desde el punto de vista de recursos naturales. Entonces hay que buscarle una vuelta. O sea, nos cuesta. En general tendemos a pensar que somos como... nos sacamos la lotería genética, digamos, o histórica y somos muy torpes. No, yo creo que no. Creo que partimos de una mala idea desde ese punto de vista. Y segundo, creo que ahí entran en juego los modelos, ¿no? Y los modelos son sorprendentemente anacrónicos, ¿no? Hay un modelo que es, explotemos nuestra ventaja comparativa, para exportar necesitamos tirar abajo todas las restricciones comerciales. La política comercial es una de las cosas que oscila más pronunciadamente entre un gobierno y otro. Entonces, por un lado es eso, dejémonos de joder con agregar valor, nosotros tenemos recursos naturales, vamos a explotarlo, chao. Tenemos un problema ahí, exportamos alimentos, entonces cuando adoptamos políticas que estimulan la exportación, cae el salario real, casi inmediatamente. Entonces, y esa me parece, no sé, bueno, es un diagnóstico clásico de los problemas argentinos económicos, políticos y sociales, ¿no? Entonces, por un lado está ese diagnóstico y después por otro lado está el otro diagnóstico, que es no estimulemos, agreguemos valor, inclusive banquemos a sectores que son por un tiempo ineficientes, cuando se hagan ineficientes les sacamos el estímulo, cuando se hagan, eficientes les sacamos el estímulo, nunca llega a esa etapa. Entonces me parece que yo creo que hay que corregir el diagnóstico de base y hay que salir de los modelos que son de discusión de 1930, loco, dejémonos de joder. O sea, el costo de la tecnología cambió, el valor internacional de los recursos naturales nuestros también cambió para mejor. Tenemos los términos de intercambio más favorables que yo he conocido, yo tengo 57 años. Desde fin de los 90 hasta ahora siguen siendo favorables los términos de intercambio. O sea, cuesta muchas menos toneladas de soja comprar una computadora ahora que lo que costaba, no sé, 1997, por decirte algo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que encontrar un consenso exportador. Y si vamos a encontrar un modelo de desarrollo en el que podamos tener coincidencia, hay que ver cómo estimulamos la exportación, qué tipo de exportación, qué uso de los recursos naturales vamos a hacer,
porque también es ostensible que necesitamos explotar nuestros recursos naturales. Que si vamos a sacar el hidrocarburo que queda bajo el suelo antes de que valga 2,50 dentro de 25 años, tenemos que hacerlo con base en un consenso. Ahí ya hay un consenso, no sé, al que llegamos medio a los empujones, ¿no? Pero desde el punto de vista de la explotación de la riqueza minera, ¿no? Por ejemplo, claro. no solo litio, No. también cobre, Sí. un Claro. montón de cosas. En las Por ahí provincias inclusive sobre todo, claro. valen Sí, bastante más guita que el litio. Entonces, me parece que hay que buscar la forma de eso, ver cómo exportamos. No vamos a dar el salto de... Los recursos y el mercado interno no alcanzan para el nivel de vida que deseamos tener y que podemos tener. Pero me parece que hay que pensar cómo vamos a exportar. Y ahí entra la discusión nuevamente, es la sintonía fina. Bueno, discutamos sectores, discutamos estrategias. Quizá no es una cosa de sectores, es simplemente agregado de valor en el sector que sea. Pensemos una política industrial moderna, ¿no? Eso es interesante también. Tenemos un gobierno con liberalismo de fin del siglo XIX en un momento en que todo el mundo está girando hacia redescubrir políticas industriales, pero son políticas industriales distintas de las políticas sectoriales de 1930, ¿no? Bueno, hay que pensar en serio. Es lo que te dice un empresario pyme cuando lo vas a visitar. Te dice, che, me pedís que sea más competitivo, vení a mi fábrica. Tengo la misma máquina que en Italia, Alemania o cualquier país de Europa. Tengo un empleado igual de calificado. Tengo mi proceso productivo con un plan de transformación digital espectacular. Tengo niveles de productividad altos, pero tengo niveles de competitividad bajos que muchas veces son externos a mi unidad productiva. Eso es lo macro. Bueno, Es que con desequilibrio macro, todo lo que estamos discutiendo es muy, muy complicado. Porque no hay horizonte. No hay horizonte para las familias, no hay horizonte para la gente que tiene que decidir si estudiar o no, no hay horizonte para el que tiene que invertir, para el que tiene que hacer inversiones chicas, inversiones grandes, y no hay horizonte para el chabón que le copa laburar bien y que se compra la máquina porque quiere ser competitivo y se le va el orgullo en eso. Y tenemos que conseguir que ese pibe exporte. Para mí ese es el horizonte. y hay temas ahí de... Digo, desde el Congreso también, temas normativos puntualmente, porque por supuesto juega la macro, también juega la política, porque también el empresario pyme te puede decir, che, a mi competencia en Brasil le están poniendo una torta de guita desde el Estado para que sea más competitivo y tenga niveles de productividad más altos, y a mí no. Normativos y tributarios. Sí, tributarios, claro. Sí, Financieros también, por supuesto. yo creo que lo más ausente en la Argentina, que depende en alguna medida de las autoridades regulatorias, pero sobre todo de los desequilibrios macros, es la ausencia de crédito. Claro. Es decir, digamos, lo más expansivo que tiene por delante la Argentina, es una de las pocas cosas que a mí me parece que pueden desarrollarse en el corto o mediano plazo, inclusive con este programa que es tan voraz, digamos, en lo fiscal y que pone un interrogante tan grande sobre la recuperación del ingreso real de las personas y demás. Yo creo que uno de los pocos elementos expansivos que hay en el horizonte es la recuperación del crédito si efectivamente logran consolidar la baja de la inflación, ¿no? Porque si vos considerás que el crédito en la Argentina representa menos del 5% del Producto Bruto, ni miremos a otros países como el caso de Chile, en donde representa casi el 70%. Miremos el pico de la Argentina de los últimos 30 años, que fue 25%, y si vos pensás que podés quintuplicar el peso del crédito en el Producto Bruto, yo creo que en el corto plazo ahí hay un elemento expansivo que es de los pocos que uno puede vislumbrar, pero más en el largo plazo, las pymes argentinas, las empresas argentinas están muy desendeudadas por la falta de alternativa que hubo todo este tiempo. Entonces ahí hay una capacidad no solamente productiva y de talento, sino una capacidad de apalancamiento financiero del crecimiento inexplorada, que creo que es lo más revolucionario que les podemos dar. Bueno, Marcelo, Nicolás, muchísimas gracias por esta participación. La verdad que nos llevamos un muy rico debate. Nos gusta encontrar también estos consensos sobre hay un diagnóstico común, hay una idea de futuro común, y la idea de Vino por el Desarrollo es poder mostrar eso, poder pensar en conjunto el horizonte de desarrollo de nuestro país. Así que un placer tenerlos a los dos. Gracias por la Gracias invitación a y por el vino. ustedes. Y nos despedimos con un brindis. Salud. 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 Muchas gracias. Muchas gracias.